Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el Diario Oficial de Colombia, el del 17 de agosto de 2025. Eso es. Tenemos dos acuerdos de la Unidad de Restitución de Tierras que, bueno, parecen importantes. Sí, bastante. Queremos entender qué implican, sobre todo para los segundos ocupantes en la restitución de tierras, y cómo ajustan el presupuesto para esto. Vamos a desgranarlo. Perfecto. Pues sí, vamos a mirar el Acuerdo 62, que aplica un artículo nuevo, el 91A de la Ley 1448, para ver cómo tratar a estos segundos ocupantes. Ajá. Y luego el Acuerdo 64, que es un ajuste de presupuesto dentro de la misma unidad. Son dos piezas, digamos, clave para ver cómo se aplica la política en la práctica. Vale, pues empecemos, si te parece, por el Acuerdo 62. Esa figura del segundo ocupante, ¿cómo se define exactamente? Porque suena delicado, ¿no? Lo es. Lo es. La definición que recoge el acuerdo, que viene de ese artículo 91A, es muy específica. A ver. Hablamos de personas que un juez reconoce, que están en una situación, digamos, de vulnerabilidad socioeconómica Vale. y que tienen una relación material con el terreno que se va a restituir, ya sea porque son propietarios, poseedores o lo ocupan de forma permanente. ¿Y de ahí sacan para vivir o es su casa, entiendo? Exacto. De ahí derivan su subsistencia o su vivienda. Y esto es crucial. No deben tener ni haber tenido ninguna relación con el despojo original. Ah, importante eso. Fundamental. Y además su vínculo con esa tierra tiene que ser de antes de que les comunicaran el proceso de restitución. O sea, antes de que supieran oficialmente que esa tierra estaba en proceso. Eso es, antes de la notificación del artículo 76. Todo esto, bueno, intenta aplicar un enfoque que llaman de acción sin daño. Acción sin daño. ¿Qué significa eso exactamente? Pues intentar reparar la injusticia de la restitución, sin crear una nueva injusticia con esta persona vulnerable que no tuvo culpa. Y se conecta con principios internacionales como los principios Piñeiro, que hablan de la restitución de viviendas y patrimonio. Ya veo, principios que forman parte de la ley colombiana, del bloque de constitucionalidad, ¿no? Efectivamente, tienen peso legal. Entendido. Se busca proteger al vulnerable inocente, pero con criterios muy claros. Y una vez que el juez dice, sí, esta persona es segundo ocupante, ¿qué medidas de atención prevé el acuerdo? Pues mira, el acuerdo, siguiendo el artículo 91A, detalla 4 caminos principales, siempre por orden del juez, ¿eh? Claro. Acceso a tierras. La unidad puede ofrecer hasta 2 predios, si es rural, equivalentes a una unidad agrícola familiar, la UAF, que es una medida estándar para que una familia pueda vivir del campo. Una UAF. Vale. Y si es urbano, por un valor parecido al de una vivienda prioritaria. Si no se puede, o la persona lo rechaza, se podría ir a una compensación económica. Dinero en lugar de tierra. Exacto. Incluso se menciona usar bienes que administra la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, que son bienes incautados. Ah, interesante. ¿Y las otras medidas? Apoyo con proyectos productivos, según otros acuerdos y manuales que ya tienen. 3. Prioridad para que les den subsidios de vivienda del gobierno. Gestión ante el Ministerio de Vivienda. Imagino, eso es. Y 4. Si procede, se pasa el caso a la Agencia Nacional de Tierras para que les fornalicen tierras en otro sitio. Vale, o sea, un abanico de opciones: tierra, dinero, proyectos, vivienda, formalización. Pero aquí es donde, supongo, entra la cuestión del dinero. Ahí has dado en el clavo. Todo esto cuesta. Y eso nos lleva directos al Acuerdo 64, ¿no? La modificación del presupuesto. Exactamente. El Acuerdo 64 lo que hace es mover unos 548 millones de pesos. Medio millar de millones. Sí, dentro del presupuesto de inversión de la unidad para 2025. Mueve fondos de un proyecto de inversión a otro. Los identifican con códigos BPIN. BPIN, sí, como la matrícula de los proyectos públicos. Eso es. Ambos proyectos tienen que ver con acceso y formalización de la propiedad. La razón que dan es que necesitan reforzar la capacidad de las oficinas territoriales. Claro, porque les llega más trabajo administrativo con todo esto. Exacto, por la creciente demanda. Y también mencionan otra cosa, un cambio en cómo van a contratar la seguridad con la UNEP, la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué pasa con eso? Pues que parece que el gobierno está limitando el uso de vigencias futuras, o sea, comprometer dinero de años siguientes. Ah, vale. Así que, en lugar de eso, harán un convenio nuevo a principios de 2025 con el presupuesto de ese año. Es un ajuste, digamos, para tener la liquidez necesaria cuando la necesitan.
Entendido. Es un movimiento interno de dinero para asegurar que pueden cumplir este año con lo que se les viene encima, incluida la atención a segundos ocupantes. Básicamente sí, asegurar recursos donde hacen falta para los objetivos de restitución. Entonces, resumiendo un poco. Por un lado, el Acuerdo 62 pone en negro sobre blanco cómo tratar a los segundos ocupantes, buscando un equilibrio complicado. Sí, entre restituir a la víctima y no desproteger a otro vulnerable. Y por otro lado, el Acuerdo 64 es la fontanería, digamos, la administración ajustando las tuercas del presupuesto para que la máquina pueda funcionar y responder a esa demanda. Exacto. Muestra la maquinaria legal y administrativa en acción, intentando adaptarse a una realidad compleja. Una maquinaria que intenta equilibrar derechos y que necesita financiación constante. Esos 548 millones movidos dan una idea de la escala del problema. Bueno, es un ajuste dentro de lo que ya tenían asignado inversión. Si será suficiente o no, eso dependerá de cuántos casos lleguen y lo complejos que sean. Claro. Pero sí que muestra esa tensión, ¿no? Entre la urgencia de actuar y las limitaciones del presupuesto o las normas de gasto. Entonces, estamos viendo un esfuerzo claro por dar una respuesta legal y administrativa a un problema social muy enredado, consecuencia del conflicto. Así es. Y si damos un paso atrás y miramos el conjunto, esto nos deja una reflexión, creo. A ver. Se están creando herramientas, digamos, estandarizadas. La UIAF, tipos de subsidio, formas de calcular compensaciones. Sí, medidas generales. Pero se aplican a situaciones que son increíblemente diversas. La vulnerabilidad de cada persona, el contexto local, la historia de cada segundo ocupante. Varía muchísimo. Claro, no hay dos casos iguales. Entonces, la gran pregunta es, ¿hasta qué punto estas soluciones normativas y financieras, que tienen que ser generales por necesidad, van a conseguir un impacto que sea realmente justo y efectivo en cada situación concreta, allí, sobre el terreno? Es una buena pregunta, ¿sí? ¿Funcionará la solución estándar para la diversidad real? Exacto. Es algo para seguir pensando, más allá de lo que dice la norma escrita.